Hola, buenos días. En primer lugar, agradecerle su presencia esta mañana aquí en el Centro Documental, agradecer a Carlos Collante y, por supuesto, a Rafael Jiménez Camino, el arqueólogo municipal, que nos va a dar hoy una conferencia, y saludarlos porque, como hace tiempo que no nos vemos, las actividades de AEPA, esperemos que a partir de ahora ya podamos recuperar nuestro ritmo habitual, haciendo actividades algunos viernes, muchos viernes. Os recuerdo a los que sois socios, los que estáis enterados de las actividades, que el lunes, martes y miércoles de próximo vamos a estar en la sede de 11 a 1 para la actividad, para la excursión que vamos a hacer el 3 de junio, por si alguien quiere apuntarse, sepáis que son esos 3 días. Y yo simplemente le voy a pasar la palabra a Carlos, que va a presentar el acto, pero le quiero decir a Rafael que hace mucho tiempo que yo tenía esas ganas de escuchar al arqueólogo municipal contándonos, porque lo he dicho muchas veces, que va uno por la calle, va viendo a los arqueólogos trabajar en determinados lugares y la verdad que a uno le gustaría saber, a uno un poco le da corte, ¿no?, de preguntarle qué están haciendo, qué han encontrado, qué es lo que buscan, porque ellos sí saben lo que están buscando. Y la verdad que hoy, por supuesto, pero nos gustaría contar contigo en más ocasiones para que nos tuviera un poco, una vez al año, de cómo va el tema, porque yo creo que es un tema interesantísimo, que nos da datos sobre nuestra historia sobre todo, y que muchas veces por temor a meter la pata nos da miedo preguntarse a todo lo que uno quisiera saber y no es capaz de hacerlo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Carlos, por supuesto, y te doy la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Roberto. Bienvenido a toda esta casa de todos, a otro viernes de patrimonio. Hoy vamos a hablar de la arqueología intraducta y para ello contamos con Rafael Jiménez Camino Álvarez, que de forma desinteresada, altruista y como siempre con AEPA se ha mostrado dispuesto a documentarnos e instruirnos sobre este tema. En AEPA nos sentimos muy orgullosos y también muy agradecidos porque este tipo de personas con una formación y un bagaje profesional y de conocimiento demostrado acuden a nuestra llamada de forma, como ya he dicho anteriormente, desinteresada. Voy a hacer una semblanza de Rafael. Rafael nació en Algeciras en 1970 y como muchas otras personas que viven en esta ciudad, sus padres no son naturales de Algeciras. Su madre concretamente nació en Málaga y vivía en Casares y su padre en Córdoba. Él cursó estudios primarios y de enseñanza secundaria en Algeciras, en el Colegio Salesiano, y marchó a Sevilla para realizar su estudio universitario, licenciándose en Geografía e Historia y en la especialidad de Arqueología y Prehistoria. Desde el año 2000 ejerce y trabaja como arqueólogo municipal en el Ayuntamiento de Algeciras, centrando y desarrollando su trabajo en la arqueología urbana. Forma parte de bastantes grupos de investigación, algunos de ellos a mí me han llamado la atención, y por nombrar el grupo, aquí lo tengo, PAI 440 de la Universidad de Cádiz, realizando excavaciones en Pompeya, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención dentro de un proyecto mucho más amplio. También desde el año 2020 trabaja en un proyecto de investigación en el Cabo Trafalgar, siendo ahí responsable de la época medieval y moderna y dirigiendo la excavación de la Torre de Meca, si no me equivoco. También participa en la investigación de un proyecto de I+D+I en la Universidad de Cádiz, dirigido por 2 doctores de esta universidad, titulado Entre las columnas de Hércules, arqueología subacuática de un entorno privilegiado como es la bahía de Algeciras. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, ha realizado comunicaciones a congresos y ha escrito algún capítulo de algún libro. Coeditó como resultado de las excavaciones de los Salazones en el 2001-2006 en San Nicolás, una monografía, Las Cetarias de Julia Traducta. Pertenece como miembro de número al Instituto de Estudios Campos Altareños y a varias asociaciones profesionales
de arqueología medieval, de estudio de las fortificaciones del Mediterráneo, colabora con algunas revistas y actualmente dirige un proyecto de investigación titulado De Iuria Traducta Albunaya, donde se realizaron excavaciones y estudios de las fortificaciones de la ciudad medieval Albunaya, que tuvimos el gusto, el placer y la fortuna de poder visitar muchos de los miembros aquí presentes de AEPA. Recordarás que fue un auténtico éxito. Y ahora dirige la excavación para el apoyo a la restauración de los salazones de la calle San Nicolás, que es un bien de interés cultural. No me quiero extender más, su currículum es muchísimo más amplio y seguro que nos va a instruir y nos va a deleitar con su charla. Muchas gracias por tu altruismo y por estar aquí. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación, por el interés de que yo diera esta conferencia, que has estado ahí un tiempo para que pudiéramos darla, y sobre todo también por el interés que has mostrado en intentar que la gente de AEPA pudiera también ir a ver las excavaciones de la calle San Nicolás que actualmente estamos desarrollando. De hecho, yo me he escapado, me he tenido que vestir y eso, y venirme para aquí porque ahora tenemos un equipo trabajando allí. Lo que pasa es que, bueno, las cosas de la programación, cuando Carlos me dijo de hacer la conferencia, la excavación de la calle San Nicolás debería, por la programación, estar terminando. Entonces, nosotros hubiéramos querido dar esta charla un poco el contexto teórico y después llevarles a la fábrica y explicarles in situ cómo era la fábrica. Pero, bueno, pues las cosas de las administraciones, hemos tardado un mes más en iniciar la excavación, solo un mes, y hasta finales de mayo, hasta prácticamente finales de junio, no vamos a estar en el meollo, y va a ser cuando realmente sea interesante que ustedes vayan. Yo no tengo más que agradecimiento a la asociación y a Roberto Godino también, que sé que es una de las almas mater de la organización, igual que Carlos, porque, bueno, cuando hicimos la visita de jornada de puertas abiertas a Huerta del Carmen, que era la primera vez que nosotros los hacíamos, gracias a la asociación, gracias a vosotros, a Carlos, a Roberto, eso fue un total éxito, porque en nada de tiempo se consiguió que unas 600 personas visitaran el trabajo que estábamos haciendo. Y nosotros estamos encantados de hacer el trabajo, porque somos investigadores, lo que nosotros nos dedicamos a investigar. No somos muy buenos divulgadores, como ustedes van a ver, lo nuestro no es hablar, lo nuestro es investigar, pero sí que nos interesa que la sociedad vea qué es lo que hacemos, porque en muchas de las intervenciones, por ejemplo en el caso de Huerta del Carmen, cuando acaba la intervención nos vemos obligados a taparla. Entonces, están abiertas durante un breve tiempo. Es un problema de conservación, porque no podemos excavarlo todo, y nos gusta que la gente vea lo que se ha hecho, porque después las publicaciones llevan un trabajo de investigación muy largo y tardan mucho. Desgraciadamente, por ejemplo, la publicación de las monografías de San Nicolás, pues hemos tardado 20 años en editarla, y en excavarlo lo mismo. Entonces, nos gusta que la gente vaya. O sea que no tengo ningún problema en venir aquí, explicarles lo que sea, cuando ustedes quieran, en las excavaciones, mientras nos deje coordinación de seguridad, que nos da algunos quebraderos de cabeza. Así que encantado y agradecido de la participación tan grande que tienen ustedes en todo lo que se organiza. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría explicar, que ya más o menos lo ha enfocado Carlos un poquillo antes, que todos los trabajos que nosotros estamos haciendo forman parte de un proyecto general de investigación que ha aprobado la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por un periodo de 4 años, y nos lo ha autorizado el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz, que trabajamos en colaboración desde hace muchísimos años, desde hace unos 20 años, y eso ha permitido que, bueno, pues lanzáramos esta monografía a la que ha aludido Carlos, sobre las excavaciones que se realizaron entre el año 2001 y 2006 en Algeciras, y una treintena de publicaciones en revistas nacionales e internacionales, que nos está permitiendo situar a Traducta en el panorama internacional, porque, como veremos, hay muchas cuestiones que son de interés realmente, que sobresale el término local y regional donde estamos. Bueno, por situar un poco en el contexto, en la bahía de Algeciras, en época romana, solo había 2 ciudades romanas. Una es Cartella, que ustedes conocen bien, que es la gran ciudad, la ciudad más antigua, que es de origen púnico,
y otra ciudad de nueva creación hace 2000 años, que es Giulia Traducta. Si nos hiciéramos caso de las fuentes literarias, pues para ciudades de tamaño mediano tendríamos poco que decir de la ciudad. Ahí tienen una especie de línea de tiempo con la síntesis de lo que las fuentes literarias escritas aportan sobre el conocimiento de la ciudad. Encima hay un pequeño problema con las fuentes que aluden a lo que nosotros pensamos que es la Algeciras romana, porque ni se ponen los autores clásicos de acuerdo en dónde estaba, ni se ponen de acuerdo ni siquiera en la denominación. Pero sí que es verdad que se ha llegado a un consenso, gracias al trabajo de algunos investigadores, en plantear que todas las denominaciones, que tiene hasta 3, como pueden ver en la diapositiva, Giulia Traducta, Giulia Iozza o Tingentera, en realidad están aludiendo a un mismo sitio y en realidad significan lo mismo. Se refieren al traslado, porque traducta en latín y Iozza en lengua semítica significa traslado, al traslado poblacional de gente que viene del norte de África, que se trae aquí para fundar la ciudad. No sabemos si como castigo o como premio, pero hay ese trasvase poblacional. Y a ese origen de población norteafricana alude también el nombre Tingentera, el tercero de los nombres que hemos dicho, que contiene la palabra Tinge, que es el nombre de Tánger. Esta colonia la funda Octavio, el futuro emperador Augusto, con esta gente que viene de África, más tropas licenciadas de veteranos que habían estado en su ejército. Y lo hace con toda seguridad antes del 27 a.C., porque la ciudad se llama Giulia. O sea, aparte del sobrenombre de Traducta por el traslado poblacional, se llama Giulia. Si Augusto la hubiera fundado después del 27 a.C., la ciudad se hubiera llamado seguramente Traducta Augusta. Cuando utiliza el apelativo de Giulia, que es la gens de la familia de Augusto, es porque son fundaciones antes de que el Senado le otorgue a Augusto el reconocimiento como tal. Por tanto, sabemos que es una ciudad que se funda entre el 33 y el 27 a.C., que tiene esta problemática con la denominación y que sabemos que está funcionando en el siglo V porque el obispo de Tours, Gregorio, en sus historias, que escribe en el siglo VI, menciona cómo los vándalos cruzan a través de Traducta, abandonando la península y dirigiéndose hacia Túnez, donde forman un pequeño reino. Y esto ocurre en el 429, con lo cual Traducta estaba operativa a principios del siglo V. Después he mencionado de una forma ya un poco más difuminada en la crónica mozárabe, en fuentes de la primera mitad del siglo VIII, en el que se alude a los Transductinis Promontorios, es decir, a los montes de Traducta, que nosotros interpretamos que son las sierras de Algeciras. Bueno, pues esto es básicamente lo que le podría contar de Traducta si me dedicara a las fuentes literarias. Gracias a Dios podemos tener otro tipo de información a través de los restos materiales. ¿Qué es lo que nosotros conocemos a partir de esos restos del enclave romano de Algeciras? Bueno, pues nosotros hemos localizado nosotros y todos los arqueólogos que han trabajado aquí, hemos localizado una serie de enclaves romanos, o sea, de zonas de producción romana, en la meseta que se sitúa al sur del río de la Miel, que ustedes conocen perfectamente, que estaría aquí dibujado en Malva, en esa meseta que se eleva unos 10 metros sobre el nivel del mar y los restos que hemos localizado allí están todos, desgraciadamente, en esta zona. Si ustedes ven, los puntos amarillos y azules rodean la meseta, ¿vale? Pero no hemos encontrado nada en el centro. No es que no hayamos encontrado nada en el centro. El centro, agraciadamente, está protegido por su valor ambiental. Son los jardines del Parque de las Acacias y del Hotel Reina Cristina que están protegidos, pero eso nos ha impedido investigar. Por un lado están conservados y por otro lado la investigación es más difícil de hacer, aunque ya hemos realizado algunas catas y tenemos alguna información. Bueno, entonces la información que tenemos sobre la ciudad es solo sobre la periferia, ¿no? Sobre el cinturón que rodea la ciudad. ¿Y qué hay en la periferia? Bueno, pues lo que suele haber en las ciudades romanas, en las zonas periféricas. Los romanos se entierran como medida higiénica a las afueras de la ciudad, cerca de las puertas de acceso. Pues hemos localizado cementerios.
¿Qué otra cosa hemos localizado? Fábricas de salazón. En esta zona del Mediterráneo, donde la economía está volcada a la producción de conservas de pescado, pues hemos encontrado una parte importante del territorio integrado por factorías, que son estos puntos azules, que están, digamos, cerca del río y cerca del mar, cerca de las vías de comunicación, que es lo normal en la localización de este tipo de fábricas. Y por último, también hemos localizado otra actividad que se suele localizar en la periferia, que suele ser una actividad molesta, que son los alfares, las zonas de producción cerámica, que se ha localizado en esta zona al noroeste y en la zona sur de la ciudad. Por entrar un poquito más en detalle y también por contarles, no solo queremos contarles las últimas novedades de la excavación en San Nicolás, que seguramente van a ir allí y lo van a ver, por contarles algunas otras novedades de investigación que se han ido produciendo en los últimos años. Bueno, pues nosotros hemos conseguido excavar la necrópolis, el cementerio, localizar el cementerio de la ciudad romana. Hasta hace poco tiempo, cuando se excavó, se creía que solo habíamos localizado el cementerio tardorromano, pero una investigación más intensa que ha hecho un compañero que está excavando con nosotros ahora, José Luis Portillo, y que está haciendo una tesis también sobre cerámica romana, consiguió documentar que algunos de los elementos que se habían considerado de época tardorromana no lo son. Y además que tienen especial interés. A través del estudio de esta necrópolis, que tenía unas 70 inhumaciones, la mayoría de ellas en ánforas, que es una forma habitual de enterrar en el Mediterráneo, utilizar los contenedores cerámicos para enterrar a los muertos, como aquí tienen una ánfora casi completa, pues hemos, gracias a esas ánforas y a los ajuares con los que se entierran, hemos conseguido concretar las cronologías. Esta, por ejemplo, es una ánfora Halter 70, claramente del siglo I-II, en la que se enterró un niño de entre 5 y 8 meses, porque hemos podido hacer el análisis antropológico, y con un ajuar muy interesante, que es este amuleto fálico que tienen en la imagen que estoy señalando, y una cuenta de cornalina, que son dos objetos que provienen del Mediterráneo oriental. Es decir, que nos está hablando de los intercambios comerciales que se producían ya en Algeciras en el Alto Imperio. El amuleto de Fayenza, es el material con el que está hecho, es un tipo de cerámica vitrificada que se hace solo en Egipto. O sea, esto es un amuleto importado desde Egipto. Y es muy interesante porque sabemos por las fuentes que a los niños se les entierra, o sea, a los niños en vida se les suele hacer regalar un amuleto para su protección, o bien cuando se le impone el nombre, que el pater familia está reconociendo en ese momento que ya forma parte de la familia, o bien cuando cumplen el primer año, lo cual coincidiría con la edad del finado, que hemos dicho que tenía 5 o 8 meses. Y además es también curioso porque estos amuletos, normalmente en la época romana, los amuletos fálicos suelen tener el pene erecto, es una característica habitual, y este no lo tiene. Y además el dibujo, aquí tienen los testículos, el pene y el vello púbico, recuerda lejanamente a la representación del dios pez. Creemos que aquí se está produciendo un sincretismo entre esas dos cosas, entre un amuleto fálico, que es lo normal que los romanos regalan a los niños, y la representación del dios Pe, que es una deidad púnica. Tenemos en cuenta que estos amuletos provienen del Oriente y están en ciudades que son de origen fenicio púnico como esta. Ya les he contado que el origen de Algeciras es el traslado de población fenicia del norte de África, con lo cual aquí tendrían también cierta tradición por las deidades púnicas. Bueno, aparte de otros elementos de ajuar de esta interesante necrópolis, también contarles que, por ejemplo, hemos podido datar que llega hasta el siglo IV porque hemos encontrado este tesorillo de monedas, que esto es seguramente, si ven, este grupo de monedas están formando una piña porque seguramente irían dentro de una bolsa, el tejido es perecedero y no se ha conservado, y era una bolsa con la que se enterraría el difunto. Son todos antoninianos, que son una producción monetal que se desarrolla entre finales del siglo III y principios del siglo IV. Y también se producen enterramientos en ánfora ya de adultos, utilizando este tipo de ánforas, que es lo que nos permite la datación. Estas son ánforas norteafricanas, que son importaciones muy normales en Algeciras y que se aprovechan por su gran tamaño para enterrar a adultos. Esto en cuanto a los cementerios. Y otra cuestión interesante que hemos podido averiguar es sobre la situación del cementerio y también sobre la situación del entorno portuario de la ciudad de Algeciras.
es que hemos podido reconstruir cómo sería la desembocadura del río de la Miel, o por lo menos empezar a hacer algunas reconstrucciones en época medieval, y creemos que en época romana se comportaría de una forma parecida. Nosotros lo que hemos hecho es una serie de perforaciones geoarqueológicas para ver cuáles son las zonas inundadas y cuáles son las zonas terrestres en la desembocadura del río de la Miel, y hemos llegado a la conclusión, bueno, a través de estos estudios geoarqueológicos, que existía una especie de lagún, una ensenada cerrada a la influencia marina, que estaría cerrada a la influencia marina por una flecha litoral, que es donde se encuentra el cementerio. El cementerio se encontraría en una especie de paisaje de duna, tipo aquí tiene la flecha de Cartaya, y este tipo de formaciones en la desembocadura de los ríos es muy habitual. Aquí tienen, por ejemplo, la del Palmone, y esta también les sonará, que es la flecha del Guadiaro. Pues este tipo de formaciones creemos que existían en Algeciras, porque estos sondeos geotécnicos nos han dado que las tumbas están todos en una línea de arena. Y al otro lado lo que hay son perforaciones de niveles que están por debajo del nivel del mar, que eso es fácil de ver porque son niveles que son oscuros, que tienen una oxidación diferente. Además, tenemos una serie de testimonios literarios que apoyan la existencia, o por lo menos nos permiten saber que esa flecha litoral seguramente existía todavía en la Edad Media, porque tenemos dos autores del siglo XIII, Ibn Said al-Maghribi y al-Kalkasandi, que nos dicen que había en Algeciras una zona de recreo que se llamaba Al-Naka. Al-Naka en árabe significa la lengua de arena, que nos vuelve a recordar esto de la flecha de arena. Pero es que además Ibn Said al-Maghribi dice que en esa Al-Naka, en esa flecha de arena, había cementerios de época islámica que eran los más bellos de Algeciras, porque él era el hijo del gobernador de Algeciras. Bueno, pues hemos encontrado cementerios de época islámica también en este entorno del cementerio romano. Hemos encontrado dos cementerios que son de época musulmana, con lo cual nos está hablando de que esta flecha está perdurando esta época medieval. Y siguiendo con la estructura o sea, una de las cosas que a nosotros nos interesaba de demostrar cómo era la zona portuaria, además de saber cuáles son las instalaciones portuarias y poderlas buscar en el futuro, era que de esta forma la necrópolis que está aquí, si existiera esa flecha, estaría conectada a la ciudad, que es lo normal en el mundo romano, que las necrópolis estén en el lado donde está la ciudad. Si utilizáramos el trazado del río del siglo XVIII, la necrópolis se quedaba en la zona norte de la ciudad, y eso nos extrañaba. Entonces, a través de estos sondeos hemos intentado comprobar si efectivamente el trazado del río se situaba, la desembocadura que actualmente se desemboca aquí, desembocaba más adelante en época antigua. Y en este sentido tenemos otras dos fuentes que nos permiten reforzar esta hipótesis. Por un lado, Al-Idrisi, un geógrafo musulmán que además era de Ceuta, conocía perfectamente Algeciras, nos dice en el siglo XII que Algeciras estaba atravesada por el río. Algeciras, que en aquella época era la ciudad de arriba, esta es la ciudad meriní, que no existía. O sea que Al-Jazira al-Hadara estaba atravesada por un río. Y Abdalá, que es otra fuente contemporánea, es el rey zirí, el último rey zirí de Granada, nos cuenta, para contarnos el desembarco de los almorávides en Algeciras, los almorávides que además fueron los que lo destronaron a él, nos cuenta que cuando los almorávides llegan a Algeciras desembarcan sin que la gente de la ciudad los vea. Y además los algecireños, cuando se levantan por la mañana, ya ven formados todos los campamentos de los almorávides en la Tarazana enfrente de la ciudad. Esto nos hace pensar que la Tarazana no estaba en la ciudad, sino que estaba en un sector cercano y separado por algo. Nosotros planteamos que es que la Tarazana, que se ha encontrado en las últimas excavaciones en esta zona, este muro torreado, estaría separado de la ciudad por el río. Además, encontramos otro tipo de elementos, otras intervenciones arqueológicas. Hemos localizado esto que llamamos arrecife, que es una calzada empedrada y sobrelevada que se utiliza en zonas marismeñas, que se localiza en este extremo, y que solo se explica porque parte de la ciudad, la parte baja de la ciudad, que todos conocemos, la zona de la plaza alta, de la plaza baja del mercado, que sabemos que está casi al nivel del mar, seguramente estaría inundada. Bueno,
Otros elementos que se encuentran, como hemos comentado, en la periferia de la ciudad y que son los que hemos podido investigar, pues los alfares. Los alfares, que son los centros de producción cerámica que son necesarios para fabricar los objetos de vida cotidiana y también muy importantes para fabricar esas ánforas con las que se exportaba esas conservas de pescado que nosotros repartimos por el imperio. Bueno, pues nosotros hemos encontrado 2 alfares. Por aquí está José Ignacio, que además encontró uno de ellos. Aquí hay 2 localizaciones. Él encontró la primera con una serie de defectos de cocción en la zona de San Quintín, que sería una zona que está pegado al río de la Miel. Tengan en cuenta que la alfarería tiene que estar cerca de fuentes de agua y de arcilla, y ahí hay una zona que en el siglo XVIII-XIX se llama Los Barreros, posiblemente por la alusión a la utilización de esa arcilla para fabricar cerámica, pero ya en época contemporánea. Y allí lo que hemos localizado es no los hornos en sí, pero sí estas estructuras que ven aquí, que son restos que están rubefactados, que están producto de la alteración térmica de los hornos y que corresponderían seguramente al suelo o a la parrilla de uno de los hornos. Y además, lo más importante, hemos localizado los defectos de cocción, es decir, aquello que no le funciona, las cosas que tira el alfarero porque no les va bien, que a nosotros nos viene estupendamente porque nos está diciendo qué es lo que están produciendo. Eso no es comercializable y lo tiran allí mismo en el alfar. ¿Y qué producía este horno? Bueno, elementos para la vida cotidiana, sobre todo orza y tapaderas. Más interesante aún desde el punto de vista de la industria algecireña son estos hornos que se localizan en Garavilla, que ya en la zona de la playa Ponsich había localizado defectos de ánforas altoimperiales, y aquí sabemos que esta zona, que es donde está el arroyo, estaría el arroyo Cotarro, el que separa la meseta de la conserva Garavilla, digamos que iría por donde va la línea del tren ahora, pues en esa zona localizamos 3 alfares, es decir, una zona que está fuera de la ciudad y cerca del río y cerca del aprovisionamiento de arcilla, 3 hornos que estaban muy arrasados, como ven, prácticamente han eliminado toda la estructura aérea, pero sí eran muy interesantes porque al lado había un vertedero que nos decía qué es lo que producían, y es un vertedero de ánfora de época altoimperial. Los 2 hornos están funcionando más o menos entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después, es decir, en la época de la fundación de la ciudad. Y otro alfar que también les traigo a cuenta, aunque este no es urbano, este no está dentro de la ciudad de Algeciras, aunque sí posiblemente del territorio, son los hornos del Rinconcillo, que como ustedes saben, gracias al trabajo de Manuel Sotomayor, es nuestro primer monumento nacional, y que hace unos años el Ayuntamiento compró, y ahora este año tenemos un proyecto para poner un muro de protección y esperamos que el año que viene también los excavemos. Pues en el Rinconcillo lo que hay, o sea, el Rinconcillo se sitúa a medio camino entre Cartella y Julia Traducta. La fuente de agua es el Palmone, está muy cerca de la desembocadura del Palmone, y es un horno que, aunque nosotros esté en el término municipal de Algeciras y que lo consideremos algecireño, es un horno que empieza a producir en el año 70 a.C., es decir, 50 años antes de que Algeciras existiera, con lo cual está produciendo para Cartella. Es un horno cuya producción está relacionada con el área, con el cinturón productivo exterior de Cartella. Aunque a partir del siglo I sí que parece ser, porque tenemos ánforas de esa época en Algeciras, de que produce de forma local para Cartella y para Algeciras. En el Rinconcillo se localizan 4 hornos, uno en una parcela que es esta que tenemos actualmente de propiedad municipal, esta es una reconstrucción, y otros 2 que se han localizado en el viario. Es la carretera, la avenida de la Diputación parte el yacimiento por la mitad, pero bueno, se han podido excavar, al hacer la carretera se pudieron excavar 2 hornos más, es decir, que sería un pequeño complejo alfarero como Villa Victoria en Puente Mayorga. Y aquí una cosa interesante es que se producían ánforas, las más antiguas con el sello SCG y las más modernas con el sello STET, que aquí tienen abajo el significado, ¿no? La propuesta de Mallet sobre el significado de esas letras, que sería algo así como el consorcio de cetarias, es decir, de factorías de salazón de Cádiz. Creemos que tanto las cetarias como los hornos como estos estarían en manos de grandes empresas que controlarían totalmente la producción. Los sellos también son muy interesantes, como vienen en el ánfora, y por las pastas sabemos que se producen aquí en Algeciras,
pues nos interesa mucho cuando se localiza fuera para saber cuáles son las redes de distribución. El sello SCG se ha encontrado en Roma, se ha encontrado en Cerdeña, se ha encontrado en Delo y nos está diciendo hacia dónde llegaban las producciones del garum y de la salsamenta de Algeciras, de Cartella. Bueno, otro elemento fundamental para una fábrica de conserva, evidentemente la sal. Sin sal no tenemos conserva de pescado. Entonces, nosotros sabemos que en el siglo XIX al menos, en una zona que está entre el río Palmones y el río Guadarranque, el Marqués de Bute tenía unas salinas productivas. No se han hecho prospecciones en esa zona, no sabemos si esas salinas pudieran tener un origen romano, pero sí que hay algunos autores, creo que Juan Ignacio es uno de ellos, de los que propuso que este lugar podría coincidir con una mansio, que es una parada en la vía Augusta, un lugar de parada, que en el itinerario de Antonino, que es del siglo III, llama Porto Albo, ¿vale? El Puerto Blanco. Y como propuso Juan Ignacio, es muy posible que este nombre esté relacionado con la sal. El Puerto Blanco es el puerto de la sal. Y además el itinerario te dice que está entre Cartella y Melaria, que es una zona posible para esa localización. En cualquier caso, Salinas necesitaba seguro. Y otro de los elementos que, bueno, los que hayan venido como Carlos a la última excavación que tuvimos en la muralla, uno de los grandes descubrimientos de la última campaña que hicimos en las murallas en 2018-19 fue la localización de la muralla romana de Algeciras, que esto sí que es un dato bastante interesante. Es un dato interesante primero porque es un dato que apoya que estamos en una ciudad. No todas las poblaciones tenían murallas. Y es un dato también interesante porque lo que nos está permitiendo es delimitar el final de la ciudad, porque está permitiendo delimitar el perímetro. Y gracias a eso podemos saber el tamaño y podemos hacer comparaciones con otras ciudades. Desgraciadamente, una vez más, no hemos conseguido... es la muralla porque yo se los digo, porque lo que ustedes ven ahí es una zanja en el suelo llena de piedra, porque eso forma parte de la cimentación de la muralla. La parte aérea la han expoliado para hacer otras construcciones, pero nosotros sabemos que es la muralla primero por la gran envergadura de las zanjas. Esa zanja mide entre 2 metros y 2 metros y medio, no hay una construcción normal en una ciudad que tenga ese ancho. La parte que hemos podido sondear, lo máximo tiene 1 metro de profundidad, que posiblemente tenga más, es decir, una estructura bien anclada. Pero sobre todo lo interesante es que hemos localizado restos de este tipo con grandes piedras, estos grandes sillares que tienen casi 1 metro de largo y que no se localizan en ninguna otra parte de la ciudad. Estas zanjas con esos grandes sillares aparecen en lugares alrededor del perímetro sur o sea, donde estaba la zona de murallas medievales, es decir, el perímetro que rodea a la meseta, en una distancia de 150 metros. Es decir, no tenemos ningún edificio que tenga 150 metros de largo. Entonces, que un edificio de estas características, esta envergadura, con esta cimentación, nos lleva a plantear la hipótesis de que tiene que ser la muralla de Traducta. Esperemos que, ahora veremos los análisis geofísicos que hemos hecho, vamos a hacer otra geofísica para pasarla por encima, para comprobar si es el trazado completo de la muralla, si aparecen torres y otros elementos defensivos, las puertas, etcétera. Bueno, como hemos visto, lo que hemos encontrado es la fosa de construcción de la muralla y la fosa de expolio encima. ¿Cómo sabemos de qué época es la muralla? Bueno, el 90% de lo que encontramos, o sea, como es el expolio, es de una época posterior a la construcción de la muralla, pero el 90% del material vertido a la fosa es de época de Augusto, que es el que funda la ciudad, lo cual sería lo lógico, que la muralla se construyera cuando se construye la ciudad. Y solo un pequeñño grupo de materiales pertenece a una época más tardía, probablemente, como estaban por aquí, 19, que es del siglo V. Estamos en el proceso de estudio, veremos si es cuarto, quinto, para poder afinar la cronología. Bueno, y por último, la joya de la corona, ¿no? Lo que hace mayor interés en Algeciras es el barrio industrial, que es del que más tenemos localizaciones, y que está integrado. Nosotros hemos localizado en Algeciras hasta 9 fábricas. En esas 5 localizaciones hemos localizado hasta 9 fábricas diferentes
Para que se haga una idea, ya le hemos comentado al principio que la gran ciudad de la bahía es Cartella, y en Cartella solo se han localizado 11, o sea que estamos más o menos en el mismo nivel. Algeciras sería de un tamaño similar a Bolonia, y por el cálculo de los extremos donde se han localizado las piletas comparados con Bolonia, creemos que el área productiva de Algeciras es mayor, y nosotros nos da igual cuál es mayor. De hecho, el equipo que investiga esto investiga también el de Bolonia. Creemos que unos 16.000 metros cuadrados de zona productiva, y por el cálculo también de números de piletas en producción, también la producción de cada fábrica parece ser que también era mayor. Estas fábricas se localizan, como hemos comentado, en la zona que está cerca del río y cerca del mar, y los modelos, hay diferentes modelos de fábricas, pero que esto se los explicaríamos cuando estuviéramos en el yacimiento, pero más o menos todas se organizan tienen dos partes fundamentales, que son el patio, ¿vale?, que es la zona donde se produce el despiece, donde es la zona de trabajo, y las piletas, estas piscinas, donde se echaba los lomos de pescado o los elementos que iban a fabricarse el garum con la sal para producir la salmuera durante el periodo de fermentación hasta que se conseguía el producto final. O sea, patio y zona de piletas. Aquí tiene una reconstrucción de la gran factoría de la calle San Nicolás. Bueno, pues esta última es la que estamos investigando nosotros actualmente, que es una de las más grandes del Mediterráneo, tiene 45 piletas. Lo normal es que las fábricas tengan, bueno, las púnicas tienen 1 o 2, las romanas suelen tener 6, algunas tienen 10, 12, pero esta tiene 45, lo que nos está hablando es de un gran propietario y una gran producción en época alto imperial. Bueno, pues a diferencia de la muralla, que todo el mundo nos pregunta por qué enterramos las cosas cuando las excavamos, aquí no vamos a enterrar nada. El fin de la excavación es la puesta en valor. Por fin vamos a tener un monumento de época romana puesto en valor en breve. Actualmente hay una licitación pública preparada para salir, creo que en unas semanas o como mucho un mes, para hacer un concurso de arquitectura que nos ayude a determinar qué es lo que deberíamos hacer para poner en valor la fábrica. Nosotros solo hemos puesto algunas características básicas que tiene que tener. Creemos que las piletas tienen que estar cubiertas por los problemas de conservación que vemos. Aunque ustedes crean que Bolonia se mantiene muy bien, hace falta un esfuerzo importante de conservación, así que nosotros hemos planteado que deberían estar cubiertas. También hemos planteado que las piletas deberían devolverse o sea, el lugar que ocupa el solar, que es la calle San Nicolás, debería devolverse al parque, debería estar vuelto a conectar con el parque, que actualmente hay un muro que lo oculta, y entonces el espacio ganaría con el contexto del parque, donde también hemos encontrado fábrica de salazón, y unirlo a este gran complejo. Todo esto tiene que estar terminado y tiene que ser así, porque si no nos quitan el presupuesto. Se va a relacionar con fondos europeos, con este proyecto EDUSI que ustedes están últimamente escuchando, que estamos haciendo un montón de cosas, y tiene que estar terminado para diciembre de 2023, o sea que dentro de nada. Más cosas que hemos localizado, bueno, aparte de las fábricas, que es lo que realmente vamos a poner en valor, porque es lo que está bastante bien conservado y se puede ver con más facilidad. Lo que pondremos en valor en el futuro, ahora no, es otro de los grandes elementos que aparece en varias de las excavaciones que hemos hecho en la calle San Nicolás. Por un lado, hemos localizado una gran calle, que nosotros creemos que es uno de los decumanos de la ciudad, que sería una calle porticada, que en una primera fase, en época del imperial, estaría porticada con columnas, y en una segunda fase estaría porticada con pilares, y estos pilares de la segunda fase se tabicarían, se cerrarían los espacios entre intercolumnios para crear tabernas, tiendas en castellano, para crear tiendas donde vender esos productos de la fábrica. Y una de las cosas interesantes que nos apareció en la excavación del año 2000 es que en una de estas tabernas nos apareció varias ánforas rotas en el suelo y con hasta 600 monedas en un espacio de un 4x4, un pequeño espacio dentro de la taberna, en lo que nosotros interpretamos que eso sería un puesto de cambista, porque las monedas son de poco valor, sería seguramente el puesto de los cambistas donde se producían las transacciones dentro de la fábrica. Y además en alguna de las intervenciones de San Nicolás se ha encontrado un ponderal que también está relacionado con el peso y las medidas para las transacciones.
que además esta es uno de los, posiblemente nosotros llegamos a localizar 2.000 monedas en San Nicolás, y es uno de los hallazgos monetales más grandes localizados en la península en los últimos años. Bueno, quitando el de Sevilla, el del Aljarafe, que es excepcional. Y bueno, hemos estado hablando de todo el tema industrial, ¿no? ¿Y dónde están las casas? Bueno, nosotros ya le hemos dicho que solo hemos actuado en la zona periférica, en la zona industrial, pero sí que es verdad que en los derrumbes, cuando se abandona un solar, la gente echa toda la porquería que tiene alrededor encima, y en los abandonos de una de estas fábricas hemos localizado elementos que no están relacionados con una factoría, como son estos columnas de mármol, o como son estos restos de pintura parietal, que no tienen nada que ver con lo que se utiliza dentro de una factoría, o las teselas de mosaico. Esto nos está hablando de casas que estarían posiblemente dentro del barrio industrial. Algo que ocurre, por ejemplo, en Bolonia. Si ustedes han estado en la calle de las Columnas, que es la que lleva directamente al mar, ahí está la Casa del Reloj, hay diferentes casas que no son factorías. Bueno, ¿qué se producía en la fábrica? Bueno, como ya les hemos comentado, trabajamos con la Universidad de Cádiz, con un equipo especializado. Hasta hace muy poco tiempo, lo comentaba antes con Carlos, la mayoría de las excavaciones en fábricas de salazón lo que hacían era localizar la arquitectura, ¿no? Hemos encontrado una fábrica con piletas. Así sabemos que hay fábricas con piletas en todo el Mediterráneo, en la zona europea y en la zona africana. Pero ahí se quedaba la cosa. Se daba por sentado que allí lo que se procesaba era atún, y teníamos algunas fuentes que se utilizaban para ver qué se podía procesar. Sin embargo, el grupo que nosotros trabajamos de la Universidad de Cádiz se ha especializado en la arqueología de la producción, en ver qué es lo que se hace en esta fábrica. Entonces, no solo analizamos la arquitectura, sino que analizamos todos los desechos para ver qué información nos dan sobre lo que se procesa en estos lugares. ¿Y qué hemos llegado a la conclusión? Pues bueno, como hemos dicho, todo el mundo pensaba que se procesaban atunes. Bueno, huesos de atún no hay ni uno. ¿Por qué? Seguramente sabemos por otros sitios como Bolonia que el ronqueo del atún se daba en otros lugares o en la playa. Entonces lo que llega a la fábrica son los lomos, y los lomos nos dejan restos. Nosotros lo que vemos son las vértebras, las partes de la piel, pero si no hay piel, no hay vértebras, nosotros no vemos nada, el lomo desaparece. Lo que sí tenemos es restos de pescados como meros, pargos, cazón, como ahí tenemos en la imagen, y Algeciras es la primera fábrica de todo el Circo del Estrecho en la que se localizó por primera vez garum dentro de la fábrica, que esto ha sido para nosotros una revelación, y de a partir de ahí nos hemos aliado con una serie de ingenieros químicos para ver cómo se producía el garum, y hay un proyecto de investigación y una nueva línea de investigación en este sentido. Ese garum, que sabemos que se producía, por lo menos en Algeciras, con pescados de pequeño tamaño, con sardinas sobre todo y boquerones, que son los que tienen aquí. Esto es lo que localizamos en la factoría, miles y miles de pequeños huesecillos de sardina y de boquerones, que evidentemente no es un pescado que se consuma por su carne, porque es pequeño, están relacionados siempre con la producción del garum. Y otra de las novedades, que algunos ya habrán escuchado en otra charla, otra de las importantes novedades a nivel peninsular que se localizó en el estudio de la factoría de Algeciras es que, bueno, tengan en cuenta que el atún y algunas otras especies de pescado son especies estacionales que están entre mayo y septiembre, y esta gente tendría que vivir el resto del año. Y curiosamente en Algeciras encontramos en los colmatación de las piletas, los desechos de las piletas, pues animales domésticos como vaca, como oveja, cabra, jabalí, con signos de descuartizamiento en la fábrica. Por ejemplo, esta cornamenta aparece en la fábrica, es decir, que estos animales han sido despiezados, descuartizados, además tienen marcas, aquí las rayas indican dónde aparecen las marcas de descuartizamiento, han sido descuartizados en la fábrica. Y además también nos dimos cuenta de que algunos de ellos tenían adherencias que son compatibles con salmuera, es decir, que también hicieron conservas, no solo utilizaron la carne en directo, sino que también se hacían conservas de carne. Y hay algunos autores clásicos como Columela que hablan tanto de las conservas de pescado como de carne. ¿Qué más se producía en la fábrica? Bueno, pues encontramos dentro de la fábrica prácticamente 2.000 restos de ostras,
Y además alguna muy curiosa porque había crecido, había nacido alrededor de un fragmento cerámico. Esto es una forma normal en los viveros. En los viveros se suele echar un lecho de cerámica para que las larvas críen. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que estábamos en un vivero de época tardorromana, el primer vivero de época tardorromana localizado en la península. Porque además todas las ostras que se localizaron tenían un tamaño similar entre 14 y 18 centímetros, es decir, que habían sido seleccionadas a la hora del procesamiento. Es decir, lo que hacemos cuando tenemos un vivero, buscamos un tamaño y ese es el que procesamos. Además, estas ostras aparecían, se habían sido abiertas dentro de la factoría, que no es un lugar de consumo. Ustedes se consumen las ostras en el restaurante, no en la fábrica, lo cual nos está indicando que esas ostras se utilizaron para hacer conservas también. Y Plinio habla de las conservas en las que se utiliza ostra. Y por último, también, bueno, hay más cosas que no he traído, como secaderos de pescado, que eso seguramente mejor lo van a ver en la fábrica porque están los índices de los secaderos allí. También encontramos un montón de molinos rotatorios en la fábrica y cuando los encontramos no sabíamos qué era. Entonces asociamos que teníamos muchísimos, estos molinos son de tamaño manual, para hacerlo una persona, que son estos de aquí abajo. Aquí tiene uno en el suelo de la factoría, y nos dimos cuenta que teníamos muy pocos huesos de pescado para estar en la fábrica. En otras fábricas sí que había más huesos. Entonces pensamos que es que se estaban utilizando para moler esos huesos. Y efectivamente hicimos un análisis de microscopía óptica y de barrido de los morteros y nos dimos cuenta que tenían escamas de pescado y de erizo. O sea, que se estaban procesando y haciendo, utilizando incluso las vértebras de los pescados para hacer, suponemos que harinas de pescado que se pueden utilizar para el engorde de los pescados en viveros, o aceites de baja calidad, que lo sabemos por fuentes modernas que se utilizaba. Incluso algunas fuentes romanas nos hablan de que estos huesos se podían utilizar también para hacer adhesivos. Bueno, hasta aquí hemos estado hablando de fábrica, de horno, tal, y dónde están los romanos. ¿Por qué sabemos que esto es una ciudad y no es una fábrica grande? Porque nada más que encontramos fábricas. Que nos pasa como en Málaga, que en Málaga por donde abren hay museos de no sé qué, fábrica de salazón abajo. Pues esto es igual, por todos lados hay fábrica. Bueno, pues nosotros creemos, y esta es nuestra hipótesis, que estamos en una ciudad, primero porque las fuentes clásicas sitúan una ciudad entre Cartella y Melaria, y podría estar aquí. Segundo, porque también puede estar en Tarifa, que es lo que mantienen los tarifeños. Pero es que en Algeciras se da un perímetro de dispersión de restos, que es el que hemos hablado antes, de dispersión de hallazgos casuales y de dispersión de excavaciones que están dando fábricas, que están dando alfares, en unas 10 hectáreas. Y nosotros sabemos que, según Enrique González, 10 hectáreas es el tamaño más habitual de las ciudades romanas. O sea, el tamaño más repetido de una ciudad romana es 10 hectáreas, de una ciudad de mediano tamaño. El tamaño medio es 16 hectáreas, pero porque hay ciudades muy grandes como Hispalis, Córdoba, que desvían la media. Pero normalmente las ciudades son de 10 hectáreas. También otro hallazgo indirecto son las emisiones monetales. Tenemos estas monedas, que además alguna asociación la utiliza como logo, ¿no? Que es la moneda de Julia Traducta, con el nombre de la ciudad detrás. Esto no quiere decir que esto sea Julia Traducta, porque las monedas valen para el intercambio, pero es verdad que aquí se ha dado una gran concentración. Por aquí está Juan Antonio Mata, que ayudó a formar una importante colección de monedas localizadas en la ciudad, y aparte hemos localizado en excavaciones arqueológicas más monedas de este tipo. Es una prueba indirecta, pero ahí está. ¿Qué más pruebas tenemos? Bueno, pues ¿qué otras cosas podría haber en la ciudad? Elementos de una arquitectura monumental que no suele haber fuera de las ciudades. Estos grandes tambores de columna que ahora están en el museo con unos 75 metros de diámetro, igual que los que se encuentran, además de la misma biocalcarenita que se encuentra en Cartella. Otros elementos arquitectónicos y el pilar votivo de Diana, que ustedes saben que está en el museo y que formó parte de un templo. Y otra de las cuestiones que nos remiten a una ciudad romana son las inscripciones.
Nosotros hemos localizado sobre todo esas 4 inscripciones que tienen ahí, de las cuales 3 son inscripciones honoríficas. Las inscripciones honoríficas son aquellas que normalmente están asociadas a estatuas, ¿no? Son las que van en los pedestales, y suelen ser de carácter urbano. De hecho, algunas de ellas se han localizado en el decumanos de la ciudad. Es posible que en el decumanos hubiera alguna estatua de algún representante de la ciudad. De hecho, 2 de ellas las conocemos, las que tienen ahí en texto, las conocemos por documentos del siglo XVII, que sabemos que se encontraron aquí. Una hace alusión a una estatua de Hércules y otra, bueno, es un sacerdote el que dedica la estatua. Pero el elemento que nosotros consideramos fundamental para saber que estamos en una ciudad, todos los demás son indicios, para nosotros nos parece clave, es la planificación urbanística. Tengan ustedes en cuenta que nosotros tenemos calles, la calle que hemos visto antes con porticada, esa calle la hemos excavado en 75 metros de largo, bueno, eso tampoco quiere decir nada, pero tiene 9 metros de ancho. Es una calle bastante grande para no ser de una ciudad. Una calle además porticada y con las inscripciones que le hemos contado. Además, el dato más revelador es que esas calles están funcionando entre el siglo I y el siglo V o VI después de Cristo, sin apenas invasiones del espacio público, del espacio de la calle. Esto es, para conseguir que una calle se mantenga sin que nadie ponga su vallita y vaya cerrando el espacio, tiene que haber una planificación urbanística, tiene que haber un ordo de curión que se esté vigilando que la ciudad se mantenga con respecto a la planificación urbanística. Esto mismo lo vemos en las fábricas. Nosotros tenemos un montón de remodelaciones dentro de las fábricas. Por ejemplo, esta es la gran fábrica que nosotros estamos excavando. Tenemos remodelaciones, por ejemplo, cierran las piletas que son muy grandes para hacerlas más pequeñas, o las tapan porque ya no pueden producir tanta cantidad de garum, y lo que hacen es que utilizan la parte de arriba como zona de trabajo. O sea, hay ciertas remodelaciones, ciertas reparaciones, pero nunca se salen del eje que marcan las manzanas ni del eje que marcan las fábricas. Es decir, están constreñidas en la ortogonalidad típica de las ciudades romanas. Bueno, pues si creemos, si damos por válido que estamos en una ciudad, ¿qué es lo que nos faltaría por conocer? Bueno, aquí tenemos Bolonia, que es una ciudad súper visitada aquí. No es la ciudad, como decíamos, más importante, en realidad la más importante es Cartella. Pero Bolonia, lo realmente interesante de Bolonia es que es una ciudad que está entera. Ustedes se dan una vueltecita por allí y van a ver la muralla, van a ver el acueducto, van a ver el foro. Y eso es lo que no tenemos en Cartella y lo que por ahora no tenemos en Algeciras, aunque creemos que sabemos dónde está el foro. Entonces nos faltarían todos esos edificios que estarían en el centro de la ciudad, porque hemos dicho que estamos en la zona periférica. Nos faltaría el ayuntamiento, la curia, nos faltaría el Palacio de Justicia, la Basílica, nos faltaría el mercado, el Macellum, las tabernas, todo esto que pueden ver ustedes en Bolonia, los templos, es lo que nos falta por encontrar. ¿Y dónde creemos que está eso? Bueno, pues la zona que no hemos investigado, que es la zona del Hotel Cristina, donde sabemos por excavaciones antiguas que sí que había restos de interés, y donde tendremos que hacer algún proyecto algún día para intentar ver si efectivamente ahí está el área no productiva. Ahí están las casas y ahí está el foro y ahí está. Que tenemos la suerte por ahora que parece ser que los parques los están protegiendo suficientemente. Y bueno, ya vamos terminando. Por explicarles bueno, qué otras cosas estamos haciendo y cuáles son los últimos resultados de proyectos que estemos haciendo para averiguar qué es lo que nos falta por conocer. Bueno, pues lo que hemos hecho últimamente ha sido una campaña de prospección geofísica. La prospección geofísica es un elemento no destructivo, es una cosa que se pasa por encima de la superficie de la Tierra y que nos explica qué es lo que podríamos encontrar debajo, gracias a una técnica magnética, que es la que hemos pasado aquí, o georradar. Aquí hemos utilizado esas dos. También hay térmica, pero nosotros, como lo hicimos en verano, la térmica no funcionaba. Y está la geofísica, que viene muy bien para estructuras termoalteradas, para fosas y tal. Tiene un alcance de unos 2 metros de profundidad, pero tiene una limitación, que es que no te dice a qué altura, lo que tú veas, no te dice a qué altura está. Y después tenemos el georradar, que al contrario es un método muy válido para estructuras, porque sí te va haciendo unas secciones del terreno, y conseguimos hacer una serie de perfiles y saber qué hay en la primera altura, qué hay en la segunda, y así hasta 16 cortes. Nosotros hemos actuado en 4 zonas, que sería la zona del Parque de las Acacias, la zona de San Nicolás, que es donde íbamos a tener nuestro proyecto de excavación para ver qué nos íbamos a encontrar,
otra pequeña zona aledaña al parque y lo que sería la zona de Huerta del Carmen. En amarillo y en blanco en amarillo son la batida de prospecciones geomagnéticas y en blanco las de georradar. Bien, ¿cuáles son los principales resultados que hemos obtenido en estas intervenciones? Bueno, en esta campaña geofísica. Por un lado, sí se ve, ¿no? Que yo lo tengo aquí en pequeñito. Por un lado, esta factoría, porque nosotros para el control, para ver si la máquina funcionaba bien, la pasamos incluso por las zonas que teníamos enterradas. Aquí está la factoría que estaba enterrada en el momento que pasó el georradar, ¿vale? Que la conocíamos. ¿Y qué nos ha dado el georradar? Pues nos ha dado una serie de estructuras aquí delante, que sería nosotros sabíamos que delante había un decumano, pero no sabía hasta dónde llegaba. Pues esto nos está dando el límite del decumano y nos está dando las construcciones romanas que hay al otro lado. Y aquí también nos interesaba porque nos está dando muros en la zona que ahora estamos excavando. Nos está dando los muros de prolongación de la gran factoría hasta el este. No sabíamos dónde cortaba la factoría y queríamos saber hasta dónde se prolongaba. Y otra serie de edificaciones que están aquí. Bueno, el georradar no tiene una varita mágica, él no sabe si es romano, medieval o contemporáneo lo que hay. ¿Por qué sabemos de qué época son las cosas que nos encontramos? Muy fácil, el urbanismo romano es ortogonal, es matemático. Ellos hacen las calles principales, una norte-sur y otra este-oeste, y de ahí van haciendo las cuadrículas. Eso se ve muy bien en Bolonia. Entonces, si se fijan, este es el urbanismo actual y el romano está girado con respecto a este porque está norte-sur. Entonces, cuando encontramos muros en esa posición, suponemos que son romanos, porque el urbanismo medieval también tiene otra orientación diferente. ¿Qué más cosas nos dio? Bueno, pues en el Parque de las Acacias localizamos varias partes de viarios, construcciones y sobre todo, posiblemente esta fábrica. Eso que ven ahí, si se fijan, es muy parecido a esto, son piletas de salazón de una fábrica que no teníamos ni idea que existía y que está a 20 centímetros de la superficie, porque eso es otra cosa, una de las cuestiones que tiene la problemática de la arqueología aquí. En otras ciudades los restos se encuentran a 1,5 metros, a 2 metros y construyen, bueno, pues depende de la construcción, se altera o no se altera. En Algeciras, construyan donde construyan, se van a reventar todo, porque cualquier construcción que hagan tiene como mínimo 1 metro de cimentación, se hace una planta de garaje 2,5 metros y nosotros la arqueología está a 20 centímetros. O la investigamos antes o desaparece para siempre. Y bueno, en la zona central del parque que también aparecieron otra serie de construcciones. Pero quizá lo más interesante que ha aparecido en esta campaña ha sido con la otra técnica, con la técnica del magnetismo, la localización de 2 estructuras termorremanentes, estas dos de aquí. Si se fijan, esos 2 puntitos rojos se interpretan con toda seguridad como 2 hornos que tendrían unos 2,5 metros de producción cerámica. El técnico, el tipo de magnetismo es claro en relación con la producción cerámica. Y estos 2 hornos no los conocíamos. Por un lado sabemos que muy cerca está el taller que hemos hablado antes, que había descubierto Juan Ignacio en la calle San Quintín. Cabe la posibilidad de que esos no fueran romanos. Está en la zona, digamos, industrial, en la zona pegada al río de la Miel, con lo cual tenemos un interés impresionante en excavarlo, pero también hay que tener en cuenta que ya les he dicho que eso no tiene una varita mágica y que no sabemos dónde está, sabemos por la intensidad de la señal que está muy en superficie, o sea que lo vamos a encontrar muy arriba, pero no sabemos de qué época es. Y es verdad que en esta zona, en el siglo XIX-XX, sabemos que había, aquí lo pueden ver, y aquí las ampliaciones, yo creo que se lee, ¿no?, a Huerta y Tejar de Duarte. Hay una zona de construcción de teja, no sabemos si relacionado con el Hotel Cristina, que está muy cerca y que, por lo tanto, los hornos no podemos saber ahora mismo si son romanos o son del siglo XIX. Solo lo podremos saber cuando los excavemos. Pero bueno, será igualmente interesante. Y ya por terminar, nosotros es donde estamos ahora, es la gran fábrica esta que les hemos mostrado al principio. Ahora tenemos, nuestro gran interés ahora mismo es la conservación, o sea, lo que queremos es que esto se conserve y que ustedes lo puedan visitar a partir de diciembre. Entonces lo que estamos haciendo es una fase para, sobre todo, que sea inteligible la fábrica, es decir, que encontremos todos los elementos para que cuando llevemos a alguien lo entienda. Entonces lo que estamos haciendo es convertir la excavación anterior, la vamos a convertir en una figura
geométrica, como sería el urbanismo romano. No vamos a excavar por ahora el decumano, que estaría aquí arriba, pero sí vamos a ampliar la fábrica hacia este lado, porque si se fija, nosotros, esta fábrica, que empieza aquí, esto es el muro de separación, tiene piletas aquí y piletas aquí, pero aquí nada. Nosotros pensamos que la puerta está a este lado, y eso es lo que queremos buscar para encontrar el dimensionamiento de la fábrica completa. Además, es una fábrica muy grande, seguramente está ocupando gran parte de una manzana, y seguramente, aparte del decumano, aquí puede que haya uno de los cardos, una de las vías norte-sur de la ciudad. Entonces, ahora el equipo está trabajando, intentando localizar los cierres perimetrales, aparte de, bueno, una serie de fosas medievales que también quizá pudieran estar relacionados con el campamento de Alfonso X, que también nos resulta muy interesante, porque esta ciudad sirvió de campamento de la monarquía para asaltar la ciudad a finales del siglo XIII. Y la otra parte sería excavar esta parte de aquí, que se quedó sin ver en la última intervención, que sería la entrada al otro complejo industrial. Aparte de otra serie de cuestiones de investigación, como resolver los niveles más antiguos, se van a hacer una serie de sondeos, excavaremos algunas piletas para ver algunas cuestiones cronológicas que queremos precisar. Y poco más. Yo les voy a dejar con un pequeño, como no hemos podido ir hoy, a ver si me deja, porque se supone que aquí hay un vídeo. Espérate, lo vamos a intentar de la otra manera. Las cosas de la informática. Les había traído un pequeño vídeo para despedirnos. Aquí. Este vídeo se ha hecho a las 8 de la mañana, o sea, estamos todavía trabajando ahí. Como van a ver tejido de geotextil, porque tenemos zonas todavía protegidas, y esto es lo que estamos excavando. ¿Ah, no sale? No. Ah, a mí sí me sale. yo lo estoy viendo. Bueno, tenemos un motivo más para visitar. Tenemos motivo más. Si se quieren acercar, lo pueden ver aquí. Vale, pues le damos un aplauso. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Rafael por esta magnífica charla que nos ha ilustrado, y nos hace también darnos cuenta que el arqueólogo no es un enemigo y que aporta el conocimiento suficiente como para darle valor a lo que tenemos. Va un poco a trompicones por el ordenador, pero bueno, más para que se hagan idea de las dos fábricas que... Muy bien. Y la importancia que tiene que las personas no habituadas a temas como este, como en mi caso, de arqueología o de historia, que comprendamos que tiene una importancia que se puede trasladar a situaciones como la que se nos ha dado recientemente con un tema de patrimonio natural, como es el expolio que se acaba de hacer en la punta de San García de los flis del campo de Gibraltar. Si no los conocemos, no los podemos querer ni respetar, y además a lo mejor es un acto vandálico sin sentido, pero si esas personas tuvieran conocimiento de lo que están destruyendo, que es una formación geológica que tiene millones de años, pues probablemente se lo hubieran pensado. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo. Muy bien. Porque me ha parecido entender que la ciudad Lluvia Traducta era equiparable a Bolonia, ¿verdad? Sí, un poquito más pequeño. Industria del mismo tamaño y tal. Más o menos. Y que una parte de lo que puede haber todavía no se conoce. Entonces la pregunta ¿es posible que haya también un teatro romano escondido como el de Bolonia? Bueno, de hecho, yo tengo un compañero que no está aquí ahora que si es una ciudad, normalmente suelen tener los elementos de urbanismo. Y él planteaba la posibilidad de que el teatro estuviera, porque hay una serie de curvas de nivel en los planos del siglo XVIII, raras, que él decía que ahí pudiera estar el teatro. No lo sabemos, porque realmente el problema... Nosotros hemos hecho 200 excavaciones en Algeciras y en la Villa Vieja 17.
17 dentro de las cuales varias, o sea, 6 son en el mismo sitio. O sea, está la tercera fase, que es en el mismo lugar, que no nos va a dar más información. Entonces, tenemos muy poca información. Muy poca información. Entonces, puede ser que tuviéramos otros elementos, bueno, acueductos, entrada de agua. Acueductos a lo mejor no, porque Algeciras es una ciudad muy rica en agua y la factoría, no sé si se han fijado, tiene un pozo en el centro. Efectivamente, ese pozo romano, ese tiene 2000 años. Y normalmente las factorías tienen una cisterna en el centro, pero esto no hace falta cisterna porque hay agua, entonces perfora. Pero si hay todos los elementos que pueden imaginar que estén en Bolonia, sería posible. No es seguro, pero sería posible. Debajo del hotel o en la zona pegada al barranco, que está Alexander Henderson, que allí hay un montón de casas, de construcciones que no. Por ahí hay otra pregunta más. ¿Podría poner la foto o la reconstrucción del cauce original del río de la Miel con la lengua de...? Sí, claro. ¿Las atarazanas se sitúan donde hoy día está la plaza de Abasto? No, vamos a ver. O sea, nosotros, ahora lo vamos a poner en la diapositiva, a ver. Esto que además, esto como lo de la necrópolis, ahora va a salir un libro en el que vamos a hablar del entorno portuario, esto no está ni publicado, o sea, lo traigo aquí y lo están viendo ustedes por primera vez. Todas las fuentes y todo lo que estamos hablando, esto no está publicado todavía. ¿Vale? Entonces, las atarazanas. En la Avenida de la Marina, que es el solar que está aquí, esto, espérate que le voy a dar al puntero láser. Vale. La Avenida de la Marina está aquí. Entonces, aquí encontramos esto. ¿Esto qué es? Esto es una muralla con una torre. ¿Vale? Es una muralla con una torre que está hecho con unos sillares que tienen un tamaño que no se parecen a ningún sillar que se fabrica nunca. Porque en época califal se innova con un tipo de sillar diferente al de la tradición clásica, y entonces es muy fácil identificar las obras omeyas. Eso es una obra omeya. El castillo de Tarifa está hecho igual. La cimentación del castillo de Tarifa está hecha igual. Cualquier obra califal está hecha de esa manera, con tizones en la base y sogas y tizones arriba. ¿Vale? Entonces es una obra califal. Tenemos una fuente que nos dice que Abderramán III fundó unas atarazanas, es más, no fundó unas atarazanas, fundó la base de la flota omeya, la segunda fase de la flota omeya de Al-Ándalus estuvo en Algeciras, después pasó a Almería. ¿Vale? Entonces, sabemos también que por una fuente que nos dice que esas atarazanas estaban fortificadas. Y esto es lo que creemos nosotros, que esta es la fortificación de la atarazana. Yo no creo que sea la atarazana. La atarazana, que esta es mi opinión personal, creemos que está en el interior. Entonces, en el interior es aquí. O sea, la atarazana está, este es el muro, pues la atarazana está aquí, ¿vale? ¿Dónde tiene la salida? ¿Tiene la salida al mar o tiene la salida a la ensenada fluvial que hemos hablado? ¿Es navegable la ensenada fluvial? Que todavía necesitamos muchos más datos para saber eso. Entonces, hay algún autor, ¿no? Antonio Torremocha, que habla que esto estaba totalmente inundado y se salían las naves por la ojo del muelle. No tenemos pruebas para demostrarlo. Es posible, pero no tenemos pruebas para demostrarlo. Lo único que sabemos es que el edificio grande está aquí seguro, porque hay fábrica de la época en la que sabemos que se hace la atarazana. ¿Y esa era la pregunta? No, esa era una... ¿Y la otra pregunta? La lengua de arena. Sí, que te pusiera... perdona, ya contestó la pregunta ahí. La lengua de arena. Vale. Esta es la lengua de arena. ¿Resuelve su pregunta? Sí, muchas gracias. La lengua de arena es porque, vamos a ver, cuando se hizo este chico, que es uno de los geoarqueólogos, cuando se hizo esta excavación nosotros pedimos, porque estábamos ya detrás intentando buscar el puerto, les pedimos que, a cambio de que nos hicieran una parte de la excavación, hicieran sondeo geoarqueológico. Entonces, aquí se comprobó que en la zona que estaba aquí había arena, donde estaba la necrópolis, y en la zona que daba al interior había un depósito, que son depósitos muy negros, porque no les da los depósitos de arena son amarillos, los depósitos de debajo del fondo del agua, donde no les da la luz, son negros. Entonces aquí tenemos la columna estratigráfica además en el laboratorio, ¿sabes? Es una zona de laguna, ¿vale?
Y entonces, a partir de eso y esto que nos da la línea de la laguna la pillamos también aquí. Entonces sabemos que esta zona está inundada. Y después tenemos una serie de excavaciones aquí que tienen niveles de arrollada. Entonces sabemos que dentro de la muralla, por lo que sea, entraba el río y entraban las arrolladas. No sé por qué lo preguntáis. ¿Era por algo...? Sí, no, además comentó usted que había un escrito que decía que el río atravesaba la... Y sí, además de un autor que vivía en Ceuta, o sea, que decía que el río atravesaba la ciudad. ¿Del puerto romano hay alguna pista? ¿Hay algún indicio? Claro, todo, imagínense, tenemos un proyecto de investigación de romano. Esa es una de las grandes cosas que nosotros lo planteamos hace unos 15 años o por ahí, pero no salió con esta gente precisamente, hacer como no sabemos, el puerto ahora mismo puede estar aquí como en Bolonia, ¿no? En Bolonia los embarcaderos son de pilotes de madera, han hecho investigaciones y están proyectados hacia el mar, o si esta ensenada es navegable, que lo que no sabemos a qué altura está el fondo. Sabemos que en época bajo medieval no, porque la estructura que les enseñé antes, esta de aquí, tiene 1 metro de potencia, quiere decir que lo que tapa es como mucho 1 metro de agua. Ahí va a ser difícil entrar a un barco pesado, pero no sabemos antes. Entonces, lo que queríamos hacer era, igual que la geofísica, esto no es muy caro, hacer cruces de pinchazo hacia acá. Esta zona está construida, pero podemos utilizar las calles, los parterres, los solares, ¿vale? Y esta zona, y ir haciendo un muestreo lineal en este sentido y en este, para ver la expansión de la laguna y para ver cuándo se colmata, ¿sabes? Si está funcionando en época romana, etc. Lo que sí sabemos con seguridad es que aquí no había... Esta es la desembocadura del río, no sé si la ven, ¿no? Esta es la desembocadura del río de la Miel. Bueno, pues aquí hay una duna, o sea, nosotros nos podemos equivocar en que a lo mejor el brazo esté cortado por 2 sitios, porque el río puede sedimentar a un lado y después pueden salir varios canales. Eso no lo podemos saber, pero con los pocos datos que tenemos. Pero aquí, con toda seguridad, había una isla o flecha de arena, también puede ser una isla, porque tenemos un enterramiento romano a más 1 metro sobre el nivel del mar, ¿vale? Es decir, que a 1 metro sobre el nivel del mar, en época romana, esto era tierra. Y eso es un dato, o sea, la flecha se puede configurar de una forma u otra, pero eso es ineludible. Muy bien. Pues nada, ya lo que queda, perdón, una última pregunta. Solamente una, ¿hay alguna investigación sobre el río Pícaro? ¿Esa zona del río Pícaro? Sobre el río Pícaro, no. El río Pícaro no hace... El río Pícaro, mira que no... Bueno, en el río Pícaro tenemos el grupo de otros compañeros de la Universidad de Cádiz que están haciendo prospecciones subacuáticas, ¿vale? Que están con el barco con el UCADI, y por allí sí que han encontrado restos de pecios en la desembocadura, un sitio que nos interesa porque es un surgidero, es un embarcadero. Había un puerto medieval, por lo menos, y seguramente más antiguo allí. Pero la configuración del río no. Yo sé que, por ejemplo, nosotros tenemos otros compañeros que estamos estudiando la desembocadura del Cotarro, que es un arroyo que ahora no existe, que es el que he comentado, que está en Conserva Jaravilla, que a nosotros nos interesa mucho porque tenemos las terrazas fluviales tienen prehistoria, y aparte y también tenemos la parte de la muralla medieval está cimentada sobre las terrazas fluviales, y los hornos romanos quedan a un lado. Entonces, toda esa parte nos interesa, que creen estos investigadores que ese sería el paleorrío, o sea, el río de la Miel desembocaría antes en el Saladillo. Seguramente en algún momento histórico hubo una captura que lo trajo para acá, y eso hace que nosotros tengamos varios brazos desde época prehistórica entre el Saladillo y el Cotarro, pero el Pícaro no. Bueno, pues ya lo que queda es agradecer a Rafael su conferencia y a vosotros la presencia, y convocaros para la próxima cita de Viernes de Patrimonio, y también cuando nos faciliten la fecha de la posible visita a través de AEPA en nuestra sede. Cualquier que quiera hacer la visita con nosotros, nada más que tienes que apuntarse para hacer los distintos grupos, porque tendremos que ir de forma ordenada. Muchísimas gracias, Rafael. A vosotros.